IMEX les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar titulado De lo clínico a lo estratégico, cómo son los estándares de calidad mejoran tu rentabilidad en radiología. Nos acompañan asistentes de varios países de Latinoamérica. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Juan David Fajardo, soy el vicepresidente comercial de ventas globales en IMEX, ubicado en Bogotá, Colombia. Me da gusto presentar a la expositora de la temática de hoy, Sadi López. Sadi es gerente de calidad en IMEX. Ella es ingeniera electrónica con maestría en ingeniería biomédica, especialista en sistemas de gestión de calidad con certificaciones como auditora ISO 9001 e ISO 13485. Cuenta con formación avanzada en gestión de tecnología biomédica, equipos médicos y metrología, respaldada por múltiples diplomados en estas áreas. Su trayectoria combina experiencia técnica y visión estratégica en entornos clínicos y hospitalarios. Pueden realizar sus preguntas utilizando el botón de preguntas y respuestas ubicado en la parte superior de su pantalla y escribiendo el texto en la ventana que se abrirá a la derecha. Una vez más, bienvenidos a todos y los dejo en compañía de Sadi. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todos ustedes. Bienvenida, Sadi. Juan David, mil gracias. Muy buenos días para todos los que ya se conectan con nosotros en esta webinar. Bueno, como les dijo Juan David, la temática del día de hoy es calidad. Cómo los sistemas y los procesos de calidad nos pueden ayudar a ser una compañía mucho más costo efectiva. Entonces, vamos a ir con nuestra primera pregunta. ¿Me regalas la siguiente diapo? Gracias. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente. La pregunta es, ¿sabías que las ineficiencias operativas te cuestan un porcentaje en tu facturación anual? A ver, pensemos cuánto sería ese porcentaje. ¿A quién se le ocurre qué número debería ir allí en este signo de interrogación? ¿Cuál es el porcentaje que podría ser? No sé si quieren poner ahí sus comentarios o pues sencillamente como que lo tengan ahí en la cabeza, cuál es el número en lo cual nos está afectando a nosotros o nos está costando nuestra facturación el hecho de ser poco eficientes en todos nuestros procesos. Realmente el valor que es un, ¿puedes darle, por favor? Un 25%. ¿Sí? Entonces tenemos un 25% en que esas ineficiencias operativas nos cuestan. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede es que a nosotros no nos hablan de esos costos silenciosos de la improvisación. Y quiero que se queden como con esa frase, los costos silenciosos de la improvisación. Cuando nosotros no lo tenemos claro, cuando nosotros no tenemos procesos claros establecidos dentro de nuestra compañía, en muchas ocasiones nos toca improvisar, pero esas improvisaciones no se ven reflejadas de forma inmediata, no nos generan alertas, no se ven en estos estados financieros de una forma dramática, entonces no los estamos viendo, pero seguramente en el día a día sí lo vemos. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, la siguiente pregunta. ¿Dónde pierde dinero tu organización sin darse cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿dónde se les ocurre que pueden perder dinero la organización? Si ustedes se ponen a analizar en esa frase que les acabo de decir, en esas ineficiencias, en eso donde estamos improvisando, en donde podemos estar perdiendo dinero. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Si ven su organización clínica, hospital, unidad de radiología, en dónde están perdiendo dinero, en qué parte de su flujo pueden perder dinero de su proceso, en el proceso donde estamos haciendo la recepción del paciente, en el proceso donde estamos haciendo todos nuestros procesos de facturación, en donde estamos en nuestros procesos asistenciales, en donde podemos estar perdiendo dinero. Vamos a ver, aquí yo les traigo como unas que son generales, que los podemos ver en todas las compañías, independientemente como de lo grande, de lo pequeña, independientemente de lo que sea, pero los vemos casi que en todas las compañías que no tienen establecidos procesos claros y sistemas de calidad definidos. Entonces vamos con la primera. La primera sería entonces los retrabajos y los reprocesos. Pensemos que cualquier cosa que nos toca hacer dos veces porque no está claramente definida ya nos cuesta el doble. O sea, ya inmediatamente nos está costando el doble. Porque no la definimos, entonces tenemos que
hacerla nuevamente. O tenemos que encontrar otra forma de hacerla porque como no está definida, a cada persona se le ocurre hacerlo de una forma diferente. Eso nos está costando el doble, un reproceso y un retrabajo por no tener claramente definido ese proceso de forma escrita y completamente divulgado y apropiado por las personas que están dentro de esa área. Entonces aquí ya tenemos un sobrecosto que es el doble. La siguiente, gastos administrativos excesivos. ¿Y esto qué piensan ustedes que puede llegar a ser los gastos administrativos excesivos? Pensemos en algo simple, algo en la parte administrativa y es el personal. ¿Sí? Tenemos nuestro personal. Tenemos claramente definidos perfiles de cargo. Tenemos claramente definidos las funciones que debe realizar la persona en el área. Si esto no está definido, estos gastos administrativos, por ejemplo, en un proceso de contratación, donde contratamos a una persona, nos desgastamos y tomamos ese tiempo que nos cuesta para poder hacer esa contratación, empezamos a capacitar a esa persona e iniciamos esa curva de aprendizaje de la persona y al final o nosotros como empresa nos damos cuenta que definitivamente no es el perfil correcto, no es la persona idónea para esa función y o la persona se da cuenta que definitivamente no era lo que esperaba y no era la expectativa y no cumplía sus expectativas, pues sencillamente tenemos un gasto administrativo que nos va a costar. Nos cuesta porque tenemos que volver a iniciar todo ese proceso. Otra que también es muy común, los tiempos muertos. Tiempos muertos y frustraciones de los equipos de trabajo a causa de esos tiempos muertos y a causa de esa mala información que podemos llegar a tener. Pensemos en un proceso. Todos los procesos, bueno, casi todos los procesos siempre tienen un área, tiene una salida y esa salida es la entrada para una actividad que tiene que realizar otra área, otro departamento, otra persona. Cuando no tenemos esa información clara, cuando la salida de un área no se entrega a tiempo a la siguiente, definitivamente tenemos tiempos muertos en el personal. Y cuando se pregunta por qué no se hizo o qué pasó, la respuesta es que a mí nunca me enviaron el correo, a mí nunca me notificaron y nos quedamos esperando a esa respuesta por parte a esa entrada o esa salida que se convierte en nuestra entrada por parte del equipo anterior y definitivamente tenemos tiempos muertos dentro de nuestro personal. Ya vamos a ver esto con números un poco más detallado más adelante para que lo vayamos sentando y vayamos teniendo claro cómo estas cosas nos pueden ir afectando poco a poco y van sumando en nuestra compañía. Errores en logística. Pongamos un ejemplo como muy específico cuando tenemos unidades de radiología. ¿Qué pasa si nuestra logística no está acorde para los insumos que tenemos? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos un manejo adecuado de inventarios? ¿Qué pasa cuando tenemos un inventario, una bodega de inventarios con caótico direccionado y no identificamos, por ejemplo, en radiología los medios de contraste que necesitamos? Necesitamos medios de contraste que tenemos que tener un control de inventario porque sencillamente si nos sobreestoqueamos, perdemos porque hay plata que está ahí, pero además también podemos tener medios de contraste que se estén venciendo. Entonces ahí estamos perdiendo dinero y todo porque no tenemos claro un proceso dentro del área logística para poder realizar este control de inventarios. O puede ser también que no tenemos el medio de contraste cuando llega a nuestro usuario, cuando llega a nuestro paciente para poder tomar el examen. Y entonces tenemos PQRs, un paciente insatisfecho y tenemos, no solamente nos cuestan dinero por la pérdida de ese paciente, sino que nos cuestan reputación, que esto también es un costo oculto que es sumamente importante en el cual tenemos que estar trabajando. Otro ítem que también podemos tener son los pagos tardíos y los problemas de cartera. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos claramente definidos los procesos dentro del área financiera? ¿Qué pasa nosotros, por ejemplo, en el sector salud, que tenemos que tener una serie de documentación y cumplir con unos lineamientos para poder generar nuestras facturas? Y no las tenemos, y no las tenemos completas porque no hay un proceso adecuado, porque no tenemos el personal idóneo para hacer la actividad. ¿O qué pasa cuando nosotros facturamos, pero se nos olvida verificar si ese cliente ya pagó? Porque no estamos haciendo, no hay nadie responsable. Digamos que la tarea está ahí,
la tarea está como, oiga, los clientes deben de pagar y pues se tiene que hacer la verificación, pero no es claro quién lo debe hacer. No declaramos responsabilidades adecuadas a cada una de las áreas. Entonces aquí también estamos perdiendo dinero. Recuerden que si no entra el dinero, vamos a tener problemas de caja, vamos a tener situaciones que se nos van a complicar con respecto a todo el tema de costos. La última que les traigo es la fuga o pérdida de información. Y aquí no solamente son los costos, sino la reputación que nosotros, o sea, la pérdida de información también nos afecta muchísimo en el costo reputacional. Es que piensen qué puede pasar si nosotros perdemos la traza de un paciente. Un paciente que está en tratamiento y perdemos la traza del paciente, perdemos esa información. Nuevamente, PQRs, eventos, un paciente completamente insatisfecho, la reputación de nosotros, pues completamente expuesta debido a que tenemos pérdidas y fugas de información. Entonces, mi idea aquí de ponerles y de presentarles esto, pues es para que empecemos a cambiar un poquito el chip con respecto a lo que son las normas, lo que son la calidad, los sistemas de gestión, que mucha gente los cataloga como estos son solamente documentos, estos son solamente formatos, estos son auditorías y ya, y no se dan cuenta como la herramienta tan valiosa que es tener sistemas de calidad implementados dentro de la compañía. Es una excelente herramienta cuando la sabemos usar y cuando nos apoyamos en ello. Cuando solamente lo vemos como formatos y como procedimientos en papel, pues sencillamente no le estamos sacando el provecho a lo que es implementar una ISO. Y debemos cambiar un poco el chip en ese sentido. Entonces, la primera invitación y ojalá el objetivo lo cumpla cuando terminemos esta webinar con todos ustedes es que se cambie un poco el chip de eso de que son solamente documentos, formatos y como poner más trabas, sino que por el contrario empecemos a ver la calidad como una gran herramienta que nos puede ayudar. La siguiente. Listo. Ahora ya vimos en dónde podemos perder, cuáles son esas cosas de ineficiencia que podemos ir identificando y la invitación es que mientras yo les estoy contando acá, pues ustedes vayan pensando y vayan identificando en sus áreas, en sus empresas, clínica, hospital, unidad de radiología, vayan pensando en dónde identifican como esas cosas que vimos o si identifican alguna otra, pues también la pueden dejar aquí como comentario para que podamos ir ahondando en esas que ustedes también consideran pueden identificarse con esos costos ocultos de la improvisación. Ahora, ¿qué tienen en común las organizaciones más eficientes del mundo? ¿Qué tienen en común? No son las organizaciones que tienen, no es que tengan en común que tengan más personal o que tengan menos situaciones que afrontar o que tengan más recursos con los cuales puedan afrontar las situaciones. Hay cosas que se tienen en común dentro de estas organizaciones. Lo primero es que toman decisiones basadas en datos. Dejan yo creo, supongo, asumo, y empiezan a hacer de sus datos unos aliados para poder tomar decisiones, para poder crecer en torno a los datos que tienen. La siguiente. Tienen procesos definidos y medibles. Entonces, cuando yo tengo un proceso definido, lo puedo medir, puedo tener unos datos, dejo de decir, es que así siempre lo hemos hecho, es que llevamos 5 años haciéndolo de esta forma y pues ahí ha funcionado, pues ¿para qué lo voy a cambiar? Entonces, tenemos información con la cual tomar decisiones basada en unos procesos que se miden adecuadamente. Estas empresas evalúan la calidad de forma constante. Estas empresas no esperan a que les llegue una auditoría para poder evaluarse. Las empresas se están evaluando constantemente y están viendo cómo aplican acciones de mejora con respecto a esa evaluación o a esos resultados de la evaluación que se hacen de forma constante.
Anticipan los problemas, no solo reaccionan. Y eso es supremamente importante, que nosotros aprendamos a trabajar riesgos, aprendamos a trabajar matrices de riesgos basadas en la ISO 14971 y en la ISO 31000. Esto nos enseña cómo se trazan riesgos dentro de una compañía para nosotros poder anticiparnos a los problemas. Puede ser que no se eviten, puede ser que siempre pues vamos a tener situaciones que resolver, pero cuando estamos preparados para resolverla es diferente a cuando solamente improvisamos. Recuerden la frase, los costos ocultos de la improvisación. Siguiente. Proteger la información, importantísimo, certificaciones en ISO 27001, que son todas las que están en torno a la protección de la información de datos de nuestra compañía, y no solamente de nuestra compañía, sino que también de nuestros usuarios, porque es supremamente importante que nosotros protejamos la información de todos nuestros usuarios. Siguiente. Tienen equipos alineados con un propósito. Todos tenemos definidos, si nos ponemos a pensar, todos los que estamos acá, tenemos definido y claro el propósito de nuestra compañía, hacia dónde estamos caminando, y ese propósito lo tienen en conocimiento todas las personas que están dentro de la compañía. Eso es sumamente importante, porque cuando tenemos un propósito claro y cuando las empresas tienen un propósito claro, pues digamos que reman hacia el mismo lado. La siguiente. Cuentan con sistemas de gestión certificados. Y aquí es donde estas empresas, estas organizaciones, uno las puede ver, googlear, busca y encuentra que tienen muchísimas certificaciones. Hay empresas que tienen más de, no solamente tienen la ISO 9001, sino que tienen una serie de certificaciones porque le ven la importancia a que no es solamente un documento, no lo ven como un documento de un certificado, sino que lo ven como una herramienta y por eso se certifican y por eso caminan en función de las certificaciones y miran cuál certificación les aplica para poder caminar y subirse en ese bus de la calidad. Entonces, es súper importante tener presente, vuelvo y repito, que no son las empresas que tienen más gente, no son las empresas que no tienen situaciones que afrontar, son empresas que tienen claro estos ítems que acabo de nombrar y que lo aplican en su día a día y que están en constante evolución con ellos. Listo, entonces teniendo en cuenta esto, no, la anterior, déjame la anterior, por favor. Gracias. Listo, entonces vamos a ver. Hemos visto en dónde podemos encontrar problemas, ¿sí? No sé si alguno ha pensado en algún otro espacio o en algún otro lugar donde pueda encontrar situaciones dentro de su compañía o ya ha identificado como algún proceso que es álgido y que realmente se le están generando reprocesos en esa área diferente a los que ya nombramos. Hablamos de las cosas que son comunes entre las empresas que tienen estándares de calidad altos o que tienen que son costo eficientes. Perdí la presentación. Gracias. Ya la veo. Ya, esa está. Listo. Entonces ahora miremos bien qué es un sistema de gestión basado en ISO. Aquí les traje las tres ISO principales. La ISO 9001, que es la ISO de calidad organizacional. Esta es una ISO pues que la podemos aplicar en clínicas, en hospitales, en unidades de radiología, en empresas de software como nosotros o en cualquier tipo de compañía. Es una ISO que está enfocada en la calidad organizacional y la calidad en servicio al cliente. Nos permite estandarizar procesos, nos permite hacer medición de desempeños, nos permite mejorar nuestra eficiencia operativa. ¿Sí? O sea que esta ya podemos estar pensando que la podemos aplicar buscando esas eficiencias dentro de nuestra organización.
La siguiente ISO que les traigo es la 13485. Esta ISO es una ISO específica para los fabricantes de dispositivos médicos, así era, pero ella se amplió y entonces ahora en esta ISO se certifican todas las empresas que interactúan o que están todos desde el momento en que se inicia la fabricación de un dispositivo médico o un equipo biomédico hasta su uso final. Y todas las personas o todas las diferentes partes que actúan en todo este proceso se pueden certificar en ISO. ¿Y por qué es importante para nosotros esta ISO? Bueno, ustedes saben que Aquila es un software de radiología que está clasificado como dispositivo médico riesgo 1. Por ende, nosotros debemos cumplir pues toda la normatividad local vigente, que es la del INVIMA, que nosotros nos certificamos en algo que se llama Certificado de Condiciones Sanitarias para Fabricación de Dispositivos Médicos. Es decir, para fabricar nuestro software, nosotros debemos cumplir con unos requerimientos hasta INVIMA, dado que él es un software de radiología clasificado como dispositivo médico. Pero aparte, nosotros tenemos nuestra certificación en ISO 13485, porque además nos interesa subirnos en ese bus de la calidad y caminar en ese proceso. Recuerden que la calidad es un bus en el que nos subimos y que vamos todo el tiempo le estamos haciendo, todo el tiempo nos estamos actualizando, todo el tiempo estamos trabajando como en función de eso. La última ISO es la ISO 27001, seguridad de la información. ¿Sí? Entonces, todo lo que hablábamos de la seguridad de la información, tanto de la compañía como de nuestros usuarios, entonces está bajo la certificación de la ISO 27001, que también es una ISO que nosotros obtuvimos a principios de este año. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión basado en ISO? Un sistema de gestión basado en ISO está compuesto, la fórmula son 3 cosas: estructura, datos y mejora continua. Entonces, ¿qué pasa? Una ISO nos da la estructura, a nosotros nos dice el cómo debe ser, ¿sí? Entonces tenemos un cómo debe ser de nuestros procesos, un cómo debe ser de nuestras áreas, de nuestras unidades y de cada una pues, todas las actividades que se desarrollan dentro de nuestra empresa. Tenemos datos, entonces, eso que nos dicen cómo lo debemos hacer, esa estructura que nosotros tenemos, pues tenemos que evaluarla y tenemos que evaluarla de forma constante. Cuando la evaluamos, nos entrega una información, ¿cierto? Hay unos datos. Y entonces nos vamos a la mejora continua, porque cuando no nos vamos a la mejora continua, es cuando nos quedamos en estructura y datos, o sea, en papeles y formatos, ¿sí? Y ahí nos quedamos. Y por eso las ISO para muchas personas se convierte en papeles y formatos. Pero entonces está nuestra mejora continua. Y entonces es donde cogemos esos datos y decimos, ok, esto nos está funcionando, no nos está funcionando, estamos fallando en tal parte. Ahora, por eso es muy importante medir lo que tenemos que medir, ¿no? Porque muchas veces medimos cosas que no nos da ninguna información. Pero entonces medimos lo que debemos medir y aplicamos la mejora continua. Y cuando aplicamos la mejora continua, ¿qué es? Es decir, como, ok, este dato no me está dando, o sea, me está dando algo que no quiero, que no es mi objetivo, entonces tengo que mejorar, tengo que buscar otra forma de hacerlo diferente, o sea, de modificar mi estructura para ver si ese dato mejora. Entonces ahí muchas veces nos podemos encontrar con personas que están, digamos que no consideran necesario el cambio o que definitivamente necesitan como un proceso mucho más amplio y un acompañamiento mucho más grande para poder asumir esos cambios, esa implementación de esas nuevas formas de hacer. ¿Sí? Pero siempre debemos encontrar esas nuevas formas de hacer, de trabajar en equipo para que no se nos quede solamente en un montón de documentos y en un montón de formatos y datos que al final no nos ayudan a mejorar nuestra eficiencia y nuestros costos dentro de cada uno de nuestros procesos álgidos de nuestra compañía. Hay una ISO
no puse acá, pero que me parece súper bonita nombrarla, no sé si la conocen, que es una ISO en sistemas de gestión de calidad para las organizaciones de atención en salud. No sé si ya la conocían o no la conocían, no sé si alguno sabe cuál es esa ISO. La ISO salió en el 2023, o sea, es muy nuevita para implementarla. No sé si alguno la conoce. Si alguno la conoce, lo puede poner o puede comentar sobre cuál es esa ISO que tenemos. La ISO está enfocada en calidad de atención en salud, está enfocada en seguridad del paciente, experiencia del paciente y eficiencia organizacional. Entonces, para todos los que estamos acá y que estamos en el sector salud y que tenemos clínicas, hospitales, unidades radiológicas, pues esta ISO sería fabulosa de poderla implementar. Es la ISO 7101 del 2023 para que lo tengan así como súper presente. Es una ISO que es demasiado enfocada en el sector salud, entonces ahí nos aplicaría como súper bien para todas esas eficiencias que ya son específicas de los procesos en salud, ¿sí? Entonces, digamos que esa es como la gran ventaja que tiene esta ISO. Entonces, al final, estas normas no son una certificación. Aquí no estamos hablando de obtengamos un certificado de ISO 9001, 13485, un 7101. Aquí no estamos hablando de obtengamos un certificado. Aquí lo que estamos hablando es que nos organicemos, es que prevengamos y es que hagamos crecer la empresa con procesos y con estructura, que seguramente cuando tenemos procesos y estructura y ya está más que comprobado, ayudan a que las empresas crezcan y sean mucho más costo eficientes. ¿Me regalas la siguiente? Listo, aquí ya vamos a ver un poco más de números. Entonces, ¿qué pasa cuando implementamos un sistema de gestión de calidad? Entonces, recuerden que estábamos hablando de las ineficiencias operativas, nombré unos como muy puntuales, los vamos a ver acá y vamos a ver que ya son datos más que estandarizados, que ya se saben que todas las compañías y se conocen como cuál es el porcentaje de disminución en cada una de estas cosas. Entonces, la ineficiencia operativa que nos trae reprocesos y repeticiones, aquí traje un caso como muy puntual sobre estudios que deben repetirse por error humano, ¿sí? Muy puntual en temas de unidades de radiología, donde tenemos en cuenta desde el proceso cuando nuestro paciente, nuestro usuario llega a la línea de frente para entregar su orden, para tomar su examen y todo el proceso que surte hasta cuando al paciente se le entrega el resultado. Tenemos reprocesos y repeticiones que pueden disminuirse entre un 25 y un 40% de estudios repetidos por mejoras en procesos. Sí, en ese proceso, porque recuerden que hay muchas personas que intervienen en ese proceso. Si nosotros no tenemos protocolos bien definidos, el examen puede quedar mal tomado. Si no tenemos claro cuáles son los documentos que le tenemos que pedir al paciente, podemos tener la documentación incompleta para poder facturar. ¿Sí? Entonces, esa reducción es entre un 25 y un 40%. La siguiente ineficiencia operativa. ¿Me la regalan? Los tiempos muertos. Entonces hablábamos de los tiempos muertos en áreas esperando autorizaciones, entregas o validaciones. Ya está comprobado que una buena ISO implementada nos puede generar un 30% de disminución en tiempos improductivos por los flujos definidos y digitalizados. Sí, aquí definitivamente todo el tema de automatizaciones, todo el tema de IA y todo lo que tenga que ver con software y demás que sean una herramienta para apoyarnos en todos estos procesos nos ayudan mucho a que estos tiempos muertos disminuyan. La siguiente. Gracias. Pagos tardíos y de cartera, errores en facturación o documentos incompletos. Hay una disminución del 20% en días de rotación de cartera con procesos automatizados y trazables. Entonces recuerden los ejemplos que les ponía al principio con respecto a todo lo que tiene que ver con pagos tardíos y cartera y la parte documental y la parte de no tener los documentos claves para poder radicar una factura.
Siguiente. Gastos administrativos excesivos. Contrataciones reactivas y duplicidad de funciones tenemos casi todo el tiempo cuando no tenemos claros y definidos los procesos que debe ser, los perfiles de cargo y las funciones que debe cumplir una persona. Cuando no dimensionamos la cantidad de personal que requerimos para poder desarrollar una actividad. ¿Qué hacemos? Contrataciones reactivas, porque no tenemos manos, entonces contratemos, ¿cierto? Esas contrataciones reactivas nos cuestan un montón. Cuando tenemos una buena planificación, disminuimos entre un 15 y un 20% en gastos de personal al optimizar funciones con indicadores. Siguiente. En logística, entregas mal gestionadas, compras duplicadas. Entonces podemos disminuir un 30% en errores de abastecimiento, o sea, de lo que hablábamos con respecto a qué es lo que nosotros tenemos en stock de almacenamiento, por ejemplo, de medicamentos, medios de contraste o cualquier otro insumo que requiramos dentro de la institución. Entonces tenemos un 30% de disminución en esos costos. La siguiente. Fuga o pérdidas de información, ¿sí? Accesos no controlados, archivos desorganizados, entonces tenemos una disminución entre un 40 y un 50%. Estos datos que están acá son datos reales, son disminuciones reales que se pueden conseguir cuando nosotros logramos implementar una ISO de forma adecuada dentro de las organizaciones. No se logran de forma inmediata. Recuerden que esto es una transición, esto es un camino y nosotros podemos arrancar, nos estamos evaluando, estamos modificando, estamos en una mejora continua, ¿sí? Y estos datos y estos valores van creciendo en la medida en que las empresas apropian mucho más, ¿sí? Entonces nosotros tenemos casos de éxito donde en un acompañamiento, en una guía, cuando trabajamos en teleradiología, cuando trabajamos en unidades de radiología, podemos tener una disminución y se han tenido disminuciones del 20-25% en esa medida de la implementación de las ISO y en ese camino pues se pueden ir viendo mejoras y se puede ir aumentando ese porcentaje de disminución de costos, de esos costos que son de alguna forma no tan tangibles porque no se pueden ver en los estados financieros de forma inmediata, como les decía, pero sí nos están costando cada día y nos cuestan cada día en reprocesos, nos cuestan cada día en plata, nos cuestan cada día en insatisfacciones del personal de la compañía. Y todo eso es algo a lo que nosotros tenemos que apuntar y es a disminuir todo esto y a mejorar como todos nuestros procesos. Listo, entonces, haciendo recuento rápido, vimos qué es lo que se presenta normalmente en las áreas cuando tenemos ineficiencias, ¿sí? Cuando no tenemos sistemas de gestión implementados. Podemos ver como varios puntos que quizás en muchos de los asistentes pueda como coincidir y puedan pensar que sí, efectivamente, sí puede ser. Vimos qué es lo común dentro de todas las compañías que son costo eficientes. Vimos cuáles son las ISOs principales que podemos implementar dentro de nuestra área o dentro de nuestras compañías. Vimos la reducción que podemos tener en nuestras compañías en porcentajes si hacemos una adecuada implementación de ISO y nos basamos en esa formulita de tener claros nuestros procesos, de estandarizar, de medir y de hacer mejora continua. Y si esa fórmula no la aprendemos y la estamos aplicando de forma constante, ahora miremos entonces cómo podemos arrancar. ¿Sí? ¿Cómo podemos empezar a transformar la radiología en un modelo rentable? Entonces, lo primero que podemos hacer es diagnosticar el flujo actual. ¿Sí? Diagnosticamos el flujo que nosotros tenemos, pensar en ese flujo, en ese proceso que ustedes
se les viene a la cabeza cuando hablamos de todas estas ineficiencias y ustedes dicen realmente esta es mi área que de verdad pues, me genera o pienso que puede tener todo eso? Eso es lo primero que hay que hacer y es pensar en eso. Y lo que hacemos es que vamos a trazar el flujo. Entonces, miramos cómo se hace, ¿sí? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo está funcionando ese proceso hoy en día? Y lo trazamos el flujo, ¿sí? Y miramos qué tenemos que medir. ¿Cuál es el objetivo de esa actividad? ¿Sí? Y esa actividad, ¿cuál es el resultado que me tiene que dar? Entonces lo mido. Y cuando lo mido, digo, bueno, pues esto no es lo que yo necesito, o sea, finalmente este no es el número que yo quiero. Yo aquí el objetivo que tengo es tal, marcamos. Y buscamos el deber ser de cómo se debe implementar ese proceso. La ISO nos da el deber ser, ¿sí? Y entonces modificamos ese flujo que ya pintamos de forma inicial, lo modificamos para cumplir el deber ser y vemos qué es lo que hay que cambiar. Y vemos si hay que cambiar la forma en que lo hacemos, las personas con lo que hacemos. De pronto no tenemos identificado claramente los perfiles que deben estar haciendo esas actividades. Pero algo sumamente importante que tenemos que tener presente es que tenemos que ir con el líder de ese proceso y trabajar de la mano con él para poder cambiar y mejorar ese proceso. Si el líder no está involucrado, si el líder no está completamente convencido de la necesidad del cambio, de eso, de ese proceso, de esa actividad que estamos realizando, realmente no vamos a lograr tener una adecuada como apropiación del cambio y al final vamos a volver a lo mismo. Entonces la invitación primero es, imagínense o piensen cuál es ese proceso. Imaginen cuál es el proceso que les está afectando, que les está generando algún costo que quizás no lo tienen tan mapeado de cuánto es, pero ya vimos que pueden ser de 30% por encima y en cosas donde duplicamos procesos pueden ser hasta el doble, ¿sí? Entonces piensen en ese proceso, mapéenlo y buscamos cuál es el deber ser dentro de la norma para que ese proceso nos quede de forma correcta. ¿Sí? Siguiente. Identificación de riesgos. Cuando nosotros identificamos los procesos que tenemos, que son álgidos para nosotros, debemos identificar los riesgos en la medida que si conocemos los riesgos del proceso, estamos preparados para poder actuar si pasa algo. Entonces no improvisamos, sino que actuamos. Actuamos de forma inmediata o sabemos cómo actuar, más bien. Sabemos cuál es el camino a seguir porque ya lo identificamos de forma previa. Y eso es algo súper importante que debemos empezar a hacer en cada una de las áreas. O en esta que les digo que la mapeen como que nos enfoquemos en una sola, la mapeemos, miremos a ver cuáles son los riesgos y empecemos como a trabajar sobre ellos. La siguiente. Invertir en tecnología aliada con esos estándares. Sí, definitivamente en muchos casos vamos a requerir mejorar nuestras plataformas con las cuales trabajamos, plataformas que estén alineadas con el sentido de la ISO, con el sentido de la calidad, montadas en ese proceso, que entiendan la necesidad de la mejora continua y que estén como en ese mismo camino y como yo les decía en algún momento, como remando hacia el mismo lado. Siguiente. Y pues medir los avances con KPIs operativos y financieros. Lo mismo, esa área que cogimos, esa actividad, esa área, ese proceso que cogimos de forma inicial, que estamos evaluando, pues hay que ponerle números para poder entender si esas modificaciones que hicimos, si esas identificaciones que estamos haciendo corresponden a lo que nosotros requerimos, corresponden hacia el objetivo hacia donde vamos y por eso hacemos las mediciones con KPIs operativos financieros. ¿Ya? La siguiente. Listo. Entonces, bueno, esta era como la idea que queríamos hacer. Esta es una webinar que iba enfocada completamente a
hablarles de algo que me emociona mucho porque me encanta el tema de la calidad y los procesos de gestión de calidad. No solamente eso, sino también a venderles, a cambiarles un poquito el chip con respecto a la implementación de las ISO, a lo útil que es cuando lo podemos traducir esto en porcentajes reales. Costo efectivos y costo eficientes en nuestros procesos dentro de la compañía. Entonces, pues la idea era esa. Espero haberlo logrado, espero que con que alguno se lleve la idea de que implementar una ISO realmente puede llegar a ser bastante una herramienta de apoyo muy grande dentro de las compañías para poder crecer, pues me parece fantabuloso y sensacional. Aquí les dejamos un código QR para agendar asesorías personalizadas si lo requieren, si quieren hablar un poco más de la ISO, ver y evaluar alguna de las áreas que ustedes tienen ahí como en la cabeza, pues bienvenidos. Sabi, muchas gracias. Tenemos una pregunta que me hicieron por externo, ya te la leo, y es que si tenemos algún cliente donde se haya podido implementar un proceso similar de certificación ISO y qué impactos positivos le trajo al negocio. Claro que sí. Claro que sí, sí tenemos clientes donde nosotros hacemos un acompañamiento y digamos que de la mano con la implementación de nuestro sistema, pues evaluamos los procesos que se están desarrollando dentro de la institución. Tenemos clientes de teleradiología donde el impacto fue bastante positivo, tuvimos una disminución del 25%, pues haciéndolos costo eficientes y efectivos, entonces, y ahí vamos, o sea, seguimos en el acompañamiento, seguimos en el trabajo con ellos, es algo, como les decía, que siempre se está evaluando, entonces podríamos llegar a tener hasta un mejor porcentaje en ese proceso. Gracias, Sai. Tengo otra pregunta, ya sé la respuesta, pero te la dejo a ti. Es si nosotros hacemos este proceso de certificación o podemos ayudarle a los clientes en este proceso de certificaciones ISO. Sí, nosotros hacemos una digamos que y ayudamos a identificar como todo el proceso, ayudamos a identificar como esa parte donde al final nuestro software y nosotros como empresa también nos involucramos porque la idea de nosotros es ser también un proveedor aliado de todos nuestros clientes, entonces trabajamos en conjunto y miramos cómo esos procesos pueden ser mucho más eficientes cuando pues el cliente nos lo solicita, también hacemos acompañamiento y también apoyamos pues en Colombia, en todo lo que es certificaciones y habilitaciones en teleradiología, todo lo que tiene que ver con Secretaría de Salud, la documentación que se requiere para teleradiología. Entonces, sí, en la medida que los clientes a nosotros nos piden ese apoyo, nos piden ese acompañamiento, nosotros estamos ahí para ayudar. Perfecto. Otra pregunta que me hacen por externo es, en el caso de la certificación ISO que obtuvo IMEX, ¿cuánto tiempo duró esa certificación y cuáles fueron los principales retos que tuvimos nosotros como organización? Bueno, precisamente nosotros este año tenemos recertificación de la ISO, ¿sí? Entonces recuerden que cuando uno implementa ISO empieza con un sistema muy inmaduro, así se llama, porque está en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de acogida de todas las modificaciones que hacemos dentro de la compañía. Nos enfocamos principalmente en los procesos más álgidos que tiene la compañía, que están de cara al cliente y que son como esas áreas que definitivamente tenemos que ir mejorando en nuestro proceso de calidad y que estamos ahí en esa actividad. Entonces, ese fue nuestro enfoque inicial, todo lo que tiene que ver con en nuestro mapa de procesos, todas las áreas que están de cara al cliente inicialmente y toda la parte que tiene que ver con nuestro desarrollo de software. Las ISO, la 9001 y la 13485 la hicimos al mismo tiempo, o sea, nosotros aplicamos a la ISO para hacerla al mismo tiempo, entonces trabajamos en conjunto toda la parte de desarrollo y toda la parte de calidad de servicio. Claro,
toma un tiempo y creo, y estamos montados en el bus, o sea, todavía seguimos y seguimos en ese proceso de mejora continua y seguimos en ese proceso de escuchar a nuestros clientes para poder tener una retroalimentación de ellos y poder buscar todas esas mejoras que tenemos que hacer y esto es algo que no tiene fin. Nosotros hacemos la recertificación de la ISO 13485 y 9001 este año. Tenemos auditoría de recertificación donde evaluamos la madurez de nuestras ISO y ahí continuamos. Las recertificaciones son cada 3 años, cada año tenemos auditoría de la ISO y vamos viendo ese proceso de maduración de la compañía y de todos nuestros procesos internos. Muchas gracias, Adi. Y la última pregunta que yo tengo es si esta certificación aplica para los procesos de la compañía, de IMEX, o sobre el producto también, o las dos. Las dos, aplica para las dos. ISO 9001 es una ISO enfocada a calidad de servicio y a calidad como operativa, y ISO 13485 es calidad de producto. ¿Sí? Entonces nos aplica para todo. Muchas gracias, Adi. ¿Alguien más del público tiene preguntas que quisieran hacer? Por favor, escríbanlas utilizando el botón de preguntas y respuestas ubicado en la parte superior y escriben la pregunta en la parte derecha. Recuerden escanear el código QR que aparece en sus pantallas por si quieren recibir una asesoría personalizada por parte de nuestros especialistas en IMEX. Pero Dani, si quieres, deja el QR. Gracias. Bueno, parece que no hay más preguntas ahí. Entonces, bueno, con esto concluimos nuestro webinar. Recordarles a todos que la grabación de este webinar va a ser enviado a los correos electrónicos con la cual hicieron el registro. Eso se debe estar enviando el día de hoy. Les agradecemos muchísimo a todos su participación. Que tengan un resto de buen día. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.